Me llamo Enrique Carvajal, pero soy el escultor Sebastián, es mi seudónimo, y me dedico a hacer escultura monumental. Y bueno, ya muchos me conocen porque soy el autor de la gran escultura urbana llamada Cabeza de Caballo o Caballito de Sebastián en Paseo de la Reforma. En Sebastián, escultor, se encuentra la geometría en esa mente casi científica y conjuntamente con las matemáticas. Es un ingeniero mental. Sebastián, para un escultor de tus tamaños, ¿qué reto es la gravedad? Es fundamental si estamos en este medio y en este entorno, uno tiene que tomarla en cuenta y tiene que tomar en cuenta la estructura y la estrategia estructural para que sea armónica y pueda a veces ser autosustentable, y a veces sí se necesita hacer anclaje para detener la pieza. Eso es por la justa gravedad, ¿no? ¿Qué te provoca pensar en la inmensidad de lo que desconocemos y que sabemos que existe en el espacio, pero ¿a qué grado podrías llegar a ser un monumento? Lo que pasa es que son limitaciones a diferentes niveles, pero en el espacio exterior uno puede hacer muchas más cosas más espectaculares, y además con el desarrollo de la tecnología ahora se pueden hacer espectáculos en el espacio exterior que funcionen con la luz y que sean espectáculos increíbles, que se transformen a manera de objetos plásticos. Pero también si nos vamos a lo micro o a lo nano o a lo molecular, a lo atómico, pues también hay otra posibilidad, porque ya lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ahora yo estoy trabajando, primero trabajé esculturas muy grandes y ahora me metí a hacer esculturas nano. Nosotros hicimos como fundación un convenio con el Politécnico Nacional para trabajar en un proyecto en donde con los físicos y matemáticos del departamento de nanotecnología que están trabajando sobre esto y que tienen toda la posibilidad tecnológica con los microscopios y con los cuartos limpios en donde se puede trabajar esto. Y lo que estamos haciendo es esculturas modeladas ahí abajo con esa técnica nano. Nos echamos un clavado al mundo maravilloso de lo molecular, de lo nano, y empezamos a trabajar con el sistema de cómo se trabaja en las impresoras 3D, aquí en nuestra realidad. Con el mismo sistema se puede trabajar allá en capas, y entonces nosotros hacemos, por ejemplo, de una esfera cuántica, hacemos el modelo en la computadora aquí, lo rebanamos, lo cortamos exactamente a las proporciones que necesitamos y lo transportamos a la computadora a dimensión nano, y entonces se mete en la máquina para que se pueda hacer capa por capa, cómo funden las laminillas para poder hacerlo nano, pues las funden con electrones. Esos son átomos asentados en el cristal, que en el microscopio se pueden ver, pero a simple vista pues se ve una cosa brillante, lisa, no lo vemos. Es maravilloso, pero eso, pues yo no soy un científico, yo me lo imagino, yo lo sueño, estoy en contacto con los que sí saben, que son los físicos y los matemáticos, y entonces empezamos a trabajar y voy dando de mis modelos para que puedan pasar
a esa dimensión, ¿no? Me llama la atención y quisiera que me expliques cuando dices, les entrego mis modelos. ¿Cómo entregas los modelos? ¿Dibujados? No, lo que pasa es que yo trabajo, por ejemplo, con mi hijo Matías, Sí. y yo hago un diseño y lo meto a la computadora y él lo modela. Él tiene todos los planos que nos entrega para lo super monumental, para los cálculos de la estrategia estructural y también para ver cómo podemos hacer la pieza metida en la computadora a lo nano, a lo pequeño, inmensamente pequeño, pues no es micro, es más pequeño que micro. Y, por ejemplo, todos los que estamos aquí, ¿cómo vamos a poder ver estas esculturas? Es muy sencillo. Están modeladas, es una realidad, existen ahí en los discos. Y esas se traen, se meten al microscopio, el microscopio se ajusta, empieza a viajar a ese espacio y se empiezan a definir y aparecen en la computadora. O sea que los vamos a conocer dentro de la computadora. En la computadora y en pantallas. En pantalla, ¿Sí? también, Como claro. pueden Sí, ser monumentales en una pantalla monumental, Sí. pero realmente son infinitamente pequeñas, ¿no? Yo las puedo llevar aquí 1000 en un disquito, 1000 esculturas nano, y luego llevarlas y meterlas al microscopio y empezar a verlas, y empezar a ver toda la colección, y además firmadas, porque se pueden firmar, ¿sí? Bueno, esto sí que es como un sueño, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió entrar en esta dimensión? Bueno, lo que pasa es que yo había trabajado, ya todo el tiempo estaba trabajando con geometría y me fui metiendo a las geometrías más complejas y me fui metiendo a geometría no euclidiana y a la topología y a la teoría de nudos y a las, pues hice las esferas cuánticas, y entonces cuando hice estas esferas ya me conecté con más físicos, con más matemáticos, y fui husmeando y aprendiendo e intuyendo cómo sacar de un modelo matemático y presentarlo y convertirlo en una escultura. Entonces, a partir de ahí, en el Politécnico Nacional, los físicos y matemáticos que están en ese departamento plantearon eso, plantearon que hiciéramos un encuentro con mi obra y convirtiéramos arte, ciencia, tecnología en una investigación. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo va a poder continuarse con este nuevo proyecto? Es que eso mismo se puede sacar, ver, y se puede volver a hacer aquí en grande, como se ve ahí, porque ahí es mesurable y es transformable a este espacio, ¿no? ¿Y cuál es el provecho de todo esto? Pues el provecho es que se pueden utilizar en muchas cuestiones funcionales como los hacen los físicos y los investigadores, pero en este caso es nada más hacer arte, hacer un objeto de contemplación y de razonamiento, como en hacer una escultura. No hay más pretensión que la veas y te saque un suspiro. O sea, esa es la idea en los artistas. Yo como escultor, pues no soy científico para de una escultura sacar un provecho funcional para la ciencia, sino es un provecho funcional para el arte, para conmover el espíritu en todo caso, ¿no? Sí. Eso es lo que ha permitido toda esa investigación, el entender que hay otras posibilidades dentro de lo macro y de lo micro, ¿no? Sebastián, quisiera que ahora vayamos al proyecto Abacus, este edificio que está en el CINVESTAB, en el Centro de Investigaciones Matemáticas. ¿Por qué se llama Abacus? ¿Se parece al ábaco? Sí, es por el ábaco, que es el origen del cálculo, de contar, de sumar, de multiplicar, que es como la computadora lo que hace ahora, pero a una velocidad sumamente increíble. Yo había diseñado un edificio en el Estado de México, la universidad, pero es un centro de investigación de tecnologías avanzadas o algo así, ¿no? Y lo diseñé, y a los matemáticos que estaban buscando un arquitecto para su proyecto, lo vieron y les gustó y preguntaron,
¿quién es el arquitecto de ese edificio? Digo, no, eso lo hizo Sebastián. Sebastián el escultor, sí, y fueron y me vieron. Y entonces un amigo, que ahora es mi extraordinario amigo, un matemático muy reconocido, Hitler, fue con otro amigo y me pidieron que si les podía diseñar una arquitectura similar a la que habían visto. Les digo, no, díganme para qué es, ya me platicaron. Les digo, pues ahí tiene que hacerse un modelo matemático. Entonces le digo, ya lo tengo. Dicen, es que será genio. Y entonces hicimos la cita y seguíamos platicando. Y yo les preguntaba todas las necesidades y todo. Les dije, miren, ya tengo aquí su arquitectura. Y ellos vieron 2 conos incrustados, primero. Y esa maqueta, pues decían, ay, sí, pero pues eso no tiene chiste. Entonces yo moví la maqueta y se transformó en un modelo matemático complejo. Eso es lo que queremos. Y ahí empezó toda la historia, ¿no? Son 2 cónicas en movimiento de donde surgieron mis esferas cuánticas. Y ese modelo, cuando se mueve, se pasa de 3 dimensiones a 2 y luego a n dimensiones, según en qué posición lo ponga. Las superficies todas están en otra dimensión, o la cáscara del modelo. Y empezamos a trabajar, a hacer los planos, a hacer toda la propuesta, y se hizo la propuesta empezando en un terreno que ya estaba, que tenía una parte de construcción, que era de la Nestlé, y ahí empezamos a proyectar y se empezó a construir el edificio. Tan sencillo como eso, ¿no? Pero es un modelo matemático. Todo esto que yo veo aquí es tu diseño. Sí. Bueno, pues tienes una profesión de escultor, pero combinada, como dije al principio, con las matemáticas. Es que mira, cuando uno ama la geometría y conoce la geometría, pues lo más que se puede, porque la geometría es impresionantemente inmensa, ¿no? Uno tiene capacidad de comprensión de las estrategias estructurales, y luego la geometría es fundamental en todas las disciplinas constructivas, en el diseño industrial, en el diseño arquitectónico, en la pintura, en la escultura, en la joyería, en la moda. Entonces, como tengo esa posibilidad, era nada más estudiar cada disciplina, cuáles son sus reglas fundamentales. Y yo había estado trabajando con Matías Geritz durante mucho tiempo en arquitectura. Entonces ya tenía la espina de hacer arquitectura. Y cuando me lo encargaron, pues dije, pues yo puedo, porque conozco las reglas, la historia de la arquitectura, conozco todos los arquitectos que han producido obras importantes, los conozco, los he estudiado. Entonces me puse a diseñar una arquitectura más sebastina, que saliera de un modelo mío y de un modelo geométrico, pero que fuera matemático. Y eso es lo que les fascinó a los matemáticos, que viven y están dentro de un modelo matemático. ¿Cómo se expresan esos matemáticos que están trabajando aquí? Bueno, pues me lo encargaron ellos y creo que quedaron muy satisfechos tan orgullosos de su imagen, de su edificio. Y de una manera práctica, ¿lo es? Es, absolutamente, pues ya está instalada la computadora, ya están trabajando ahí. Hay algo interesante que has realizado también dentro del tema arquitectónico, que es una iglesia. Tiene forma de cruz. Sí, la planta es una cruz. La planta es una cruz. ¿Y esto dónde se encuentra? Esto está en Ecatepec, en el Estado de México. Y yo diseñé hace tiempo y la exhibí en la ex capilla de San Ildefonso. Sí. Diseñé un Via Crucis en volumen de 2 metros por 2 metros cada estación, y diseñé un retablo. Igual diseñé la custodia y el cáliz, todo lo que necesitas para hacer la capilla y hacer para la misa, ¿no?
Entonces se volvió un espacio tremendamente sacro por las características de cómo estaba diseñado. Está diseñado en divina proporción, la sección áurea se mantiene constantemente en todo, ¿no? Y luego pues estaba yo asesorado por algunos obispos para poder hacerlo en las reglas perfectamente exactas de la religión católica. Lo hice y yo lo tenía aquí como bodega. Y entonces el gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, me dijo, ¿y por qué no? Eso me gusta. Dice, vamos a hacer una capilla Juan Pablo II en el Estado de México. Yo les dono toda la colección del Via Crucis, nada más la condición es que yo diseñe la propia capilla, la propia iglesia, ¿no? Entonces me dijo, va, y la diseñé. Y es la iglesia, contiene al Via Crucis y al retablo, entonces es como integral. Todo está diseñado por mi mano, pues, ¿no? Sebastián, eres un escultor, geómetra, matemático, y llegas a la arquitectura con esas dos armas que te facilitan los proyectos de una manera muy, muy Sebastián. Uh-huh. Sí, eso es fundamental, y el lenguaje es lenguaje sebastino, ¿no? Sí, sí, así es. En esta página tienes una figura que parece el Quijote, ¿eso es? Es un Quijote y está nada menos que en Alcalá de Henares, en la cuna de Cervantes. Es un Quijote monumental y es de un mexicano. Para mí fue un gran logro y un orgullo de que se quedara ahí el Quijote. Hice ese Quijote y lo exhibí en una exposición itinerante y se quedó en la glorieta más importante de Alcalá, que es la entrada, es la avenida Complutense, es la entrada a la universidad, ¿no? Sí, a la Complutense. ¿Qué medida tiene? Se ve muy alto. Tiene 13 metros de altura, no es de los más altos, pero para la escala de, sí, de la ciudad está perfecto. ¿Es difícil encontrar estos espacios o no te ha costado trabajo? No, siempre es difícil. Lo que pasa es que si naciste para eso y si tu vocación y tu tiempo o tu entrega es de tiempo completo para la escultura monumental, pues sabes que las reglas es buscar que se den esos espacios y buscar los patronos o buscar los políticos. Hay una cosa que es una clave. Para hacer una escultura monumental se necesitan varias voluntades. Se necesita voluntad política, económica, social y plástica. Si tienes las 4 voluntades en una, lo haces. Entonces hay que conquistarlas, ¿no? ¿Y cómo tienes esa relación con los políticos? Es difícil porque no es con los políticos de un partido, no, es con todos los políticos. Porque cuando están en el poder, tienen el poder político de hacerlo. Entonces, si el político dice sí, pues es un apoyo tremendo, pero todavía falta el económico, que puede ser de particulares o puede ser del mismo gobierno. Y luego falta otro que es muy importante, que es el social, que es del pueblo, es de la sociedad para aprobarlo o rechazarlo. Si se da todo eso, pues ya mi voluntad está siempre de hacer lo mejor que yo pueda y entonces se puede construir, ¿no? Tus colores amarillo, naranja y azul son los 3. En urbano son fundamentales los primarios y pueden ser algunos secundarios, pero saturados a mi manera, pues, ¿no? Será amarillo Sebastián o rojo Sebastián o azul Sebastián. Sí, sí. Siempre están mezclados y saturados para que reciban la luz de la mejor manera, ¿no? Y cada forma, cada volumen, cada expresión necesita su propio color. ¿Y por qué los colores primarios y puros? Porque en lo urbano, para cosas monumentales, las ciudades viajan a gran velocidad
Y si pones una cosa gris, un objeto gris o un bronce patinado en un color gris, a distancia se pierde y llega uno al lugar y ya no se da cuenta que había una escultura y pasa y le dicen a uno, ahí donde estaba la escultura tal, ¿cuál? ¿No? Sí, sí. Aunque sea enorme. Sí. En cambio, cuando tiene color, uno la ve de a gran distancia y puede hacer la traducción del objeto y de la comunicación que se da en las formas, en los volúmenes, en lo que se está expresando. Uno sigue manejando y la sigue viendo. Al final se da cuenta que hay una cabeza de caballo en Reforma y que es una cosa espectacular, muy grande. ¿Allí estaba el caballito? Ahí en esa esta glorieta estaba el caballito, sí. Y el tuyo vino a animar y a recordar. A enfatizar y conmemorar lo que era la tradición de esa glorieta, Sí. que se llamaba la glorieta del caballito. Movieron al caballito de Tolsá a su lugar justo, Original. que es la Plaza Tolsá, y que quedó perfecto para que lo podamos gozar Sí. y lo podamos ver, y se quedó pues sin nada la glorieta, y entonces me pidieron que hiciera una evocación al recuerdo de la glorieta del Sí. caballito. Y lo que yo hice fue hacer un caballito que fuera moderno, contemporáneo, y no un caballito colonial o un caballito de la Revolución montada. Ya no era mi época, e hice una cosa contemporánea, moderna, pues. Tus esculturas son simbólicas. Sí, porque son hitos para eso, para no perderse, para ubicarse, para conmemorar. Bien, en algunas ocasiones puede ser conmemoración religiosa o simplemente una decoración urbana, ¿no? ¿Tienes algo nuevo en camino? Estamos terminando una pieza para Tijuana, que es una pieza de 48 metros de altura y estará en el Chaparral, en la línea para pasar de Estados Unidos a México. Y coincidió una cosa maravillosa, que ellos ponen muros y nosotros ponemos puertas, ¿no? Sí. Qué bien. Entonces se llama la Puerta de las Américas, Genial. porque es la entrada a las Américas. Sí, pues tenemos una puerta para los migrantes. Sí. Tal vez de allá para acá. Y también para que vayan de aquí para allá, ¿no? A Fuentes le dieron las llaves de la ciudad de Los Ángeles, se la otorgó el alcalde de ese momento, que era Antonio Villarraigosa, y después de entregárselas, Fuentes le dijo: Antonio, no sabes lo que has hecho, porque estas llaves yo se las voy a entregar a los migrantes. Exacto. Como tú. Error. Sí, yo les puse una puerta, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno. Ahorita me acuerdo que en el libro Sí. que tenemos aquí, hay un artículo, un texto, un Sí. ensayo Sí. maravilloso de Carlos Fuentes. Ah, sí. Sebastián es artista, pero también hombre de ciencia. Su escultura visiblemente se preocupa por las formas geométricas, pero el científico en Sebastián conoce perfectamente esta idea fundamental de Einstein. La geometría no es algo inherente a la naturaleza, sino que es algo que la mente le impone a la naturaleza. Pues eso eres, Sebastián. Ha sido muy, muy sorprendente venir y encontrarnos con este gran Pues qué monumento que es tu fundación al Pues mismo tiempo. Es un honor para mí tenerte aquí. Y muchas gracias por venir y por entrevistarme. Yo estaba bien nervioso, pero creo que ya me calmé más o menos. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ti. Qué gusto tenerte aquí. He hablado con el escultor, con el geómetra, el matemático, que va de la mano con el arte y la ciencia, en lo que nos muestra, sobre todo en los espacios de la calle, los espacios urbanos, que para él
es el mejor museo de las obras de arte. Gracias. Muchas gracias. Silvia Lemus.